La oí decirle a su amiga, lo dejaré después del viaje a Europa que él pagó. Cancelé su billete esa noche y me fui solo. Llamó gritando desde el aeropuerto. Le envié un selfie desde el Louvre, gracias por las recomendaciones. El itinerario era perfecto. O al menos eso había pensado yo. 3 semanas, 4 países, un cuadernillo de espiral con reservas y confirmaciones sobre mi escritorio que representaba un año de ahorros y 6 meses de planificación meticulosa. Estaba finalizando la reserva para la cena de nuestra última noche en París, un pequeño y romántico lugar que ella había guardado en Pinterest hacía meses, cuando su risa llegó burbujeante desde la sala de estar. Le había dicho que estaba en una última videollamada previa al viaje con mi equipo. Una mentira piadosa para preservar las últimas sorpresas. Hice clic en el botón de silencio de mis auriculares, pero no dije nada, simplemente dejando que el silencio me conectara con la habitación más allá de la puerta de mi oficina. Su voz era alegre, conspiradora. Lo sé, lo sé. 2 semanas más de fingir que me emocionan los museos y su aburrida vida de hoja de cálculo codificada por colores. Un gélido hilo comenzó a recorrer mi espina dorsal. Me quedé mirando la pantalla de la reserva, el cursor parpadeante. Es un viaje de 3 semanas con todos los gastos pagados por Europa, Stasi, continuó, con la sonrisa audible en su voz. Hoteles de primera clase, vuelos, todo. No soy una idiota. Me lo he ganado. ¿Ganado? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Yo había aceptado proyectos extra como freelance. Me había saltado un viaje de chicos a Las Vegas. Yo me lo había ganado para nosotros. La voz ahogada de Stasi se oyó a través del altavoz del teléfono. No pude distinguir las palabras, solo el tono interrogante. En cuanto aterricemos de vuelta a casa. ¿Hecho? Mi novia, Sara, lo dijo con una nota de finalidad que nunca me había dirigido a mí. Ya tengo mis cosas semi-empaquetadas en casa de mi madre. Es tan despistado, tan desesperado por hacer esto perfecto. No se lo esperará. Será limpio. El gélido hilo se convirtió en una inundación, congelándome en mi silla. Mis manos, que habían estado volando sobre el teclado, eran ahora de piedra. El apartamento. Nuestro apartamento, con las fotos enmarcadas y la alfombra que ella había elegido, pareció inclinarse. Stasi dijo algo más. Dios, no, se burló Sara, y el sonido fue un golpe físico. Mark no se parece en nada a él. Mark tiene ambición de verdad, una vibra. No planea la espontaneidad. Una vez que esté libre y tenga esas fotos de Instagram, Mark y yo nos vamos a Miami. Esas sí que son unas vacaciones de verdad. Mark, de su clase de spinning. Mark, con el podcast sobre criptomonedas. Mark, que me pidió prestados $50 en un bar y nunca me los devolvió. Lo había descartado como un payaso inofensivo, un accesorio. Un recuerdo estalló en el gélido vacío de mi mente, el año pasado, cuando ella lloraba por tener las tarjetas de crédito al límite por sus compras, con los intereses devorándola por completo. Yo había aceptado una brutal renovación de un sitio web durante 3 meses para un cliente terrible. El pago saldó su deuda. Me salvaste, había susurrado ella, con lágrimas en mi camisa. Nunca olvidaré esto. Me había sentido como un caballero, un proveedor. Ahora las palabras se repetían con un nuevo y grotesco subtítulo, idiota útil. El dolor era algo agudo y singular, un taladro con punta de diamante en el centro de mi pecho. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras estaba sentado allí, escuchando a la mujer que amaba diagramar mi obsolescencia, el dolor no explotó. Se cristalizó. Se endureció en algo claro, frío e infinitamente más útil. Claridad. Esto no era una desilusión amorosa. Esto era un informe de inteligencia. Ella había presentado su estrategia, su cronograma y su plan de salida. Mi papel era ser el fondo involuntario, la tarea final en su plan de proyecto antes de pasar al cliente más emocionante, Mark. La ira intentó encenderse, una ola roja y caliente que me instaba a abrir la puerta de una patada, a gritar, a exigir, pero se apagó contra el hielo. La confrontación era lo que ella esperaba de un hombre despistado. Sería desordenada,
emocional, en última instancia, una negociación. Le daría poder, la oportunidad de tergiversar, de mentir, de hacerse la víctima. Sería parte de su drama. Yo no quería drama. Quería justicia. No, ni siquiera justicia. Quería una corrección administrativa a un monumental error de contabilidad. Yo respiré hondo, y sentí como si fuera la primera vez. Mis dedos, que habían estado bloqueados, se flexionaron. Miré la pantalla de la reserva. Miré el cuadernillo de espiral. Mi trabajo, mi dinero, el viaje de mis sueños. Un nuevo plan comenzó a formarse. No un plan de emoción, sino de logística. Era limpio, preciso y completamente silencioso. Alcancé el ratón. Activé el micrófono de mis auriculares. Sí, Mike. Creo que eso es todo, dije, mi voz notablemente estable, con un tono lo suficientemente alto para que se oyera. Gracias por quedarte hasta tarde. Nos vemos mañana. Oí un rápido movimiento de susurro desde la sala de estar. El rápido y culpable final de una llamada telefónica. Vale, adiós, le dijo alegremente a Stasi. Me levanté, con las piernas firmes, y abrí la puerta de la oficina. Estaba en el sofá, con el teléfono boca abajo y una revista de repente en sus manos. Levantó la vista y su sonrisa fue una obra maestra de afecto performativo. Me dieron ganas de reír. ¿Cómo no había visto nunca las costuras? ¿Terminaste con las cosas del trabajo?, preguntó, con su dulce voz. ¿Todo listo?, dije, acercándome. Me incliné y le besé la frente. Su cuerpo estuvo tenso durante medio segundo antes de relajarse. Solo finalizando las últimas sorpresas para el viaje. Sus ojos se iluminaron, y por un momento desgarrador, pareció real. No puedo esperar. Es en lo único que he estado pensando. Seguro que sí, pensé. Yo también, dije, devolviéndole la sonrisa. Era un reflejo perfecto de su propia expresión. La sonrisa de un hombre que tenía un maravilloso futuro codificado por colores por delante. La sonrisa de un hombre que no veía absolutamente nada. Voy a acostarme temprano, dije, estirándome. Mañana será un gran día. Hay que arreglar cosas de última hora. Claro, cariño, dijo ella, volviendo a su revista. Que duermas bien. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio durante 2 semanas más, según su calendario. Cerré la puerta suavemente. La sonrisa se evaporó de mi rostro, dejando una calma plácida y neutra. Abrí mi portátil, el brillo iluminando la habitación. Navegué hasta el sitio web de la aerolínea, hice clic en Gestionar reserva e introduje el número de confirmación. El primer paso siempre era el más difícil. Mi dedo se cernió sobre el ratón. Luego hice clic en Cancelar pasajero, Sarah Wilkins. Apareció un cuadro de diálogo. ¿Estás seguro? Lo estaba, por primera vez en mucho tiempo. Estaba completa y absolutamente seguro. Seleccioné el motivo. Cambio de planes. Las siguientes horas fueron las de mayor concentración de mi vida. Con la puerta del dormitorio cerrada, los únicos sonidos eran el susurro del ventilador de mi portátil y el zumbido lejano de la ciudad a través de la ventana. Sarah estaba viendo un reality show en la sala de estar, su risa ocasional, un contrapunto discordante a mi misión silenciosa. Se sentía menos como una venganza y más como arqueología. Estaba excavando cuidadosamente mi propia vida, mis propios recursos, de la ruina de una relación que ya había sido declarada un sitio muerto por su otro ocupante. Paso 1. Transporte. Su billete ya estaba cancelado. Apliqué el crédito a mi propio vuelo de regreso, mejorándolo a una fila de salida para mayor comodidad. Luego fui a las reservas de tren, el tren de alta velocidad de París a Ámsterdam, la ruta panorámica a través de los Alpes. Una por una, edité cada reserva. Pasajero 2 fue eliminado. El precio se ajustó a la baja. Los reembolsos aplicables volvieron a mi tarjeta. Un pequeño y satisfactorio tintineo de karma digital. Paso 2. Alojamiento.
Los hoteles fueron los siguientes. Un encantador lugar boutique en París con vistas a la Sainte-Chapelle. El Canal House Hotel en Ámsterdam. La villa en la ladera de una colina en Italia con la terraza que ella había guardado específicamente en Instagram. Iniciar sesión. Gestionar reserva. Cambiar de una habitación, 2 adultos a una habitación, un adulto. Algunos cobraron una pequeña tarifa. La pagué sin pestañear. Era el coste de la libertad. Para aquellos con depósitos no reembolsables, simplemente cambié el nombre en la reserva solo al mío. Podría discutir en la recepción todo lo que quisiera. Su nombre no estaba en el sistema. Paso 3. Experiencias. La clase de cocina en la Toscana, la visita guiada privada al Museo Van Gogh, el paseo en góndola al atardecer en Venecia. Cancelé sus plazas. En algunos casos, esto liberó un horario que yo prefería. Lo reservé. Paso 4. Finanzas. Entré en nuestra cuenta compartida para el viaje, una cuenta de ahorro separada que había configurado. Transferí exactamente el 50% del saldo restante de vuelta a mis ahorros personales. No era vengativo. Era matemático. Ella había perdido su parte en el momento en que decidió que esto era una transacción, no una peregrinación. Dejé suficiente en la cuenta conjunta para cubrir mis costes de ocupación individual. Finalmente, abrí un documento en blanco. Escribí un nuevo itinerario, limpio. Mi itinerario. Lo imprimí. El papel cálido susurrando al salir de la impresora. Lo coloqué en el centro de la encimera de la cocina, junto al frutero. Un señuelo, una reliquia para que ella la encontrara. Mi propia maleta ya estaba medio hecha en el armario. La terminé en 10 minutos, llevando solo lo que necesitaba. Dejé atrás el suéter que me compró la Navidad pasada, el que nunca me gustó. Dejé atrás la colonia que decía que era nuestro aroma. Que Mark huela así. Me metí en la cama a su lado justo después de la medianoche. Murmuró adormilada y se acurrucó lejos de mí, hacia su mesita de noche. Me quedé mirando el techo, mi mente no acelerada, sino revisando tranquilamente la lista de tareas. Con todos los puntos sobre las íes. Sentí una paz profunda y surrealista. El dolor estaba allí, una cámara vacía en mi pecho, pero estaba sellada detrás de un muro de puro propósito. Dormí un sueño profundo y sin sueños. Mi alarma sonó a las 4 de la madrugada. Nuestro vuelo era a las 11, pero le dije que quería llegar pronto al aeropuerto para encargarme de algo del pase para la sala VIP de última hora. Ella gimió, pero aceptó. Me vestí en la oscuridad, me eché al hombro mi única maleta y caminé hacia la puerta del dormitorio. Hice una pausa, mirando hacia atrás su forma dormida bajo la pálida luz azul de la ventana. La mujer con la que había pensado que construiría una vida. Ahora solo era una silueta bajo un edredón, un problema que ya había resuelto. No sentí nada. El Uber me recogió a las 4:30. Mientras nos alejábamos del bordillo, no miré hacia atrás al apartamento. Ya me había ido. El aeropuerto era una catedral de eficiencia silenciosa a esa hora. Facturé mi maleta, pasé el control de seguridad sin problemas y encontré mi puerta de embarque. Compré un café y un libro de bolsillo que tenía pendiente leer. Puse mi teléfono en modo avión incluso antes de embarcar. Mientras el avión despegaba, las luces de la ciudad reduciéndose a una cuadrícula de chispas insignificantes, sentí que un peso se desprendía de mi alma y desaparecía en la corriente en chorro. No encendí mi teléfono cuando aterrizamos en Charles de Gaulle. París estaba nublado y hermoso. Tomé el RER hacia la ciudad, encontré mi hotel, y me registré con una facilidad que se sintió milagrosa. La habitación era pequeña, perfecta y solo para mí. Dejé mi maleta y salí a caminar. Era tarde cuando finalmente encendí mi teléfono. Timbró y vibró durante un minuto entero. Un insecto frenético y moribundo. Docenas de llamadas perdidas. Un torrente de mensajes de texto que escalaban en pánico y furia. Los escaneé sin abrirlos. ¿Dónde estás? El Uber está aquí. En el aeropuerto. ¿Dónde estás? Dicen que mi billete no es válido. ¿Qué hiciste?
Contesta tu teléfono, psicópata. Estoy en el mostrador de facturación. Dicen que no estoy en el sistema. Sorbí mi expreso en la mesa de un café en una esquina, viendo a los parisinos pasar con sus baguetes y su indiferencia decidida. Me sentí alineado con ellos. Yo era solo un hombre en un café viendo el mundo pasar. El teléfono sonó de nuevo. ¿Sí? Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente. Al tercer timbrazo, respiré hondo, toqué el botón verde y me llevé el teléfono a la oreja sin hablar. El sonido que llegó no era una voz, sino un jarrón de ruido hecho añicos, gritos, anuncios del aeropuerto y sollozos entrecortados e hiperventilados. ¿Qué hiciste?, chilló, las palabras distorsionadas por la furia y una terrible humillación pública. La aerolínea dice que no tengo billete. Me están mirando como si estuviera loca. Los hoteles llamé al primero como respaldo. Dijeron que la reserva es solo para ti. ¿Dónde estás? Dejé que la estática y el grito colgaran en el aire parisino por un instante. Tomé otro sorbo lento de mi café. Estaba excelente. Estoy en París, dije, mi voz plana, tranquila. Una piedra lanzada en su torbellino de caos. Probablemente deberías llamar a Mark. Quizás él pueda reservarte algo. Tiene ambición, una vibra. Terminé la llamada. No colgué el teléfono de golpe. Simplemente toqué el botón rojo y lo dejé suavemente sobre la mesa de hierro forjado. El silencio que siguió fue el sonido más lujoso que jamás había oído. Terminé mi café, pagué y dejé una moneda de 2 pesos en el platillo. El plan para el día siguiente era el Louvre. Había sido idea suya, por supuesto. Había hablado durante semanas sobre la Victoria alada, la Venus de Milo, y de hacer un vídeo bonito para TikTok frente a la pirámide. Fui por mí mismo. Pasé horas perdiéndome gloriosamente. Me paré ante lienzos que habían sobrevivido siglos y sentí mi propio pequeño drama reducirse a su tamaño microscópico adecuado. En el ala Denon, finalmente la encontré. La Mona Lisa era más pequeña de lo que había imaginado, protegida detrás de un cristal y una multitud respetuosa. Era enigmática, silenciosa, su sonrisa sabia. Era una sonrisa que había visto todo tipo de traición, toda locura humana, y simplemente había elegido guardarse sus propios pensamientos. Sentí un parentesco con ella en ese momento. Me giré, levanté mi teléfono y me tomé un selfie. Solo yo, con su sonrisa leve e inescrutable sobre mi hombro. La iluminación era perfecta. Me veía bien, descansado, en paz conmigo mismo. Abrí mis mensajes de texto, pasé por la cascada de notificaciones rojas de su número. Seleccioné la foto. Escribí el pie de foto, no para herir, no para regodearme, sino para afirmar una verdad simple y elegante, la línea final del informe. Gracias por las recomendaciones. El arte es impresionante cuando lo ves de verdad por ti mismo. Le di a enviar. Luego, antes de que pudiera surgir cualquier respuesta, entré en mi configuración. Bloqueé su número. La acción se sintió ceremonial, el abandono de una carga. Como una ocurrencia tardía, abrí Instagram, una aplicación que rara vez usaba. Publiqué la misma foto. Sin etiqueta, sin ubicación, solo la imagen y el pie de foto, perspectiva. Luego cerré la sesión. No necesitaba ver los comentarios. No necesitaba presenciar las consecuencias sociales, pero sabía que ocurrirían. Stasi lo vería. Sus otros amigos lo verían. Verían mi rostro tranquilo en París y recordarían la histeria de Sara en el aeropuerto, la historia que inevitablemente habría intentado inventar. Las cuentas ya no les cuadrarían. La narrativa del novio despistado se desmoronaría bajo el peso de un único selfie tranquilo e incontestable. El karma, estaba aprendiendo, no era un rayo. Era un proceso silencioso e inevitable de causa y efecto. Ella había plantado la semilla de la traición con fría calculación. Yo simplemente había elegido no regarla. Simplemente había salido del jardín y me había puesto al sol. Caminando de regreso a mi hotel por la orilla del Sena, la luz del atardecer pintando de oro los edificios de piedra, me di cuenta de que no estaba pensando en ella en absoluto. Estaba pensando en qué quería para cenar.
Estaba pensando en el tren a Ámsterdam al día siguiente. Estaba, por primera vez en años, pensando solo en lo que yo quería. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. Ámsterdam fue un sueño de agua y luz. Aprendí a andar en bicicleta sin manos por los canales. Comí stroopwafels calientes del mercado y pasé una tarde entera en una sola librería hablando con el dueño sobre novelas oscuras del siglo XX. El fantasma de la voz de Sara, su aburrida vida de hoja de cálculo codificada por colores, susurraba ocasionalmente, pero no tenía poder aquí. Mi vida, resultó, no era una hoja de cálculo. Era una página en blanco, y yo estaba escribiendo con tinta permanente. Mi teléfono era una herramienta para mapas y para la cámara. Las notificaciones estaban desactivadas. Pero una semana después de iniciado el viaje, mientras preparaba mi pequeña maleta para el tren a Suiza, vi un mensaje de voz de un número que no reconocía, pero cuyo código de área sí. Era de Stasi. Una parte de mí quería borrarlo, pero otra parte, una parte más fría y curiosa, quería escuchar la versión oficial. Me puse los auriculares y le di a reproducir. Hola, soy Stasi. Su voz era forzada, una pobre imitación de calidez. Mira, sé que probablemente estás disfrutando de tu momento por allá, pero necesitas llamar a Sara. Lo que hiciste fue cruel. La humillaste en público. Está destrozada. Llora todo el tiempo. Y Mark, un perdedor total, obviamente. La gosteó el día después de lo del aeropuerto, así que ya lo entiende. Vale, cometió un error. Pero lo que tú hiciste, eso habla de tu carácter. No puedes simplemente desaparecer así con el viaje de alguien. Es psicótico. Sé el hombre superior. Llámala. Me quedé en medio de mi impecable habitación de hotel, con mi camisa doblada en la mano. Miré por la ventana los tejados a dos aguas. No sentí ira hacia Stasi. Sentí una lástima lejana. Era una soldado leal en un ejército inútil, recitando propaganda en la que solo creía a medias. Devolví la llamada. Sonó una vez. Hola. La voz de Stasi era aguda, esperando a Sara. Stasi, soy yo. Una pausa, luego un suspiro. Oh, vale. Bien. ¿Estás listo para ser razonable? Estoy viendo los Alpes desde la ventana de mi tren, dije, con voz uniforme. El tren aún no se movía, pero los Alpes estaban en el horizonte. La verdad era lo suficientemente cercana. Han estado aquí por millones de años. Han visto imperios nacer y caer. ¿Crees que les importa el drama de un aeropuerto? ¿Qué? No seas un cretino pretencioso. Se trata de una persona real a la que decías amar. ¿A quién? Ya no. Interrumpí, la afirmación flotando clara y sin peso. No me importa. Que tengas una buena vida, Stasi. Terminé la llamada. Bloqueé ese número también. La acción se estaba volviendo un hábito, liberador. Terminé de hacer la maleta. El encuentro ya se desvanecía, menos significativo que elegir qué calcetines llevar. Los Alpes no fueron una decepción. Caminando solo, con solo el crujido de mis botas y el lejano tintineo de los cencerros como compañía, sentí que mi mente se expandía y se aquietaba de una manera que nunca antes lo había hecho. Una noche, en un refugio rústico, revisé mi correo electrónico. Entre las confirmaciones de viaje había uno con el asunto, la súplica de una madre. Era de Linda, la madre de Sara. Lo leí por encima. Nunca quise involucrarme. Pero mi hija está destrozada. Lo que hiciste fue calculado y frío. Ahora ve lo equivocada que estaba. ¿Cuánto te dio por sentado? Llora todos los días. Lágrimas reales de arrepentimiento. La amaste una vez. Yo lo vi. ¿No puedes encontrar en tu corazón el perdón? Lo siente. El verdadero remordimiento merece una oportunidad. Por favor, llámala. Lo leí 2 veces. El lenguaje era interesante. Lo que hiciste fue calculado y frío. Sí, lo fue. Fue una respuesta del mismo tipo. Lágrimas reales de arrepentimiento.
¿Arrepentimiento de qué? ¿De que la pillaran? ¿De que su plan fallara? ¿De perder el viaje, no al hombre? No sentí nada. Ni una oleada de rectitud. Ni un parpadeo de antiguo afecto. Solo el conocimiento claro y certero de que responder sería un acto de reenganche. Me arrastraría de nuevo a su órbita emocional, a su drama. Yo estaba en un campo gravitacional diferente ahora. No redacté una respuesta. No me enfurecí. Seleccioné el correo electrónico y hice clic en eliminar. Luego fui a la sala común del refugio y pasé la noche aprendiendo a jugar al jas de un profesor suizo jubilado. Me reí más esa noche que en todo el año anterior. El viaje terminó. Volví a casa bronceado, 5 kilos más ligero y mentalmente renovado. Había renunciado al contrato de arrendamiento del apartamento desde el extranjero. Un simple correo electrónico al propietario con el pago de una penalización. Mis cosas, las pocas que quería, estaban en un trastero. Había alquilado un apartamento de una habitación, limpio y moderno, en una parte diferente de la ciudad, más cerca de un parque donde había empezado a correr por las mañanas. La vida era simple. Era mía. El encuentro ocurrió en una luminosa mañana de sábado 2 meses después. Estaba en la sección de frutas y verduras de la tienda de comestibles de lujo cerca de mi nuevo apartamento, debatiendo la madurez de un aguacate. Sentí una mirada, del tipo que tiene peso. Levanté la vista. Sara estaba al final del pasillo, agarrando una cesta de mano. Se veía disminuida, no enferma, pero asustada. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo desordenada. Sus ojos tenían una tensión permanente y ansiosa. La confianza vibrante y performativa que siempre había lucido se había ido, reemplazada por una especie de agotamiento nervioso. Me miraba como si yo fuera un fantasma o un espejismo. Le sostuve la mirada por un segundo, luego volví a mirar el aguacate. Le di un suave apretón. Perfecto. Cuando volví a levantar la vista, ella caminaba hacia mí, con pasos vacilantes. Se detuvo a unos metros de distancia, su cesta temblando ligeramente. «Hola», dijo. Su voz era pequeña, despojada de toda su musicalidad anterior. «Hola», dije, colocando el aguacate en mi carrito. «Yo te veo», tragó saliva. «¿Te ves bien?» «¿Realmente bien?» «Gracias», dije, moviendo mi carrito ligeramente para dejar pasar a otro comprador. Fui educado, sin prisas. «¿Yo?», respiró temblorosamente. «He estado en un infierno. Un verdadero infierno. Te extraño». Nos extrañaba. Lo que teníamos. ¿Podemos simplemente hablar? Aunque solo sea un café. Sin expectativas. Solo necesito que sepas cuánto lo siento. Es en lo único que pienso. Finalmente la miré de lleno. Busqué en mis sentimientos, escaneando el viejo dolor, la ira, el amor. No había nada. Solo una leve curiosidad antropológica. Aquí estaba una persona que una vez había sido el centro de mi universo. Ahora, era una conocida ligeramente inoportuna en la tienda de comestibles. Ofrecí una pequeña y educada sonrisa, del tipo que le das a un cajero o a un extraño que pregunta la hora. «Lo siento, tengo un poco de prisa», dije, mi tono transmitiendo una leve y genuina disculpa por la prisa, pero ninguna por ella. Su rostro se descompuso solo por un segundo antes de que lo recompusiera. «Por favor, 5 minutos». Miré más allá de ella, a lo largo del reluciente pasillo. «En realidad», dije, mi voz calmada, distante, «creo que la cola es más corta por allí». Señalé hacia las cajas rápidas. «Cuídate, Sara». No esperé una respuesta. Giré mi carrito y me alejé. No sentí la necesidad de una última frase cortante. No había poder en herirla. El poder residía en la absoluta e inexpugnable falta de impacto que ella tenía. No miré hacia atrás. No me pregunté qué expresión había en su rostro. No apuré el paso. Llevé mi carrito a la cola más corta, como había dicho que haría. Descargué mis compras. El aguacate, algo de pescado fresco, limones, espárragos.
Comida sana y sencilla para uno. Mientras el cajero escaneaba mis artículos, me di cuenta de cuál era el sentimiento. No era victoria. Ni siquiera era satisfacción. Era silencio. Un profundo silencio interno, del tipo en el que puedes escuchar tus propios pensamientos con claridad, sin estática, sin el frenético y desesperado ruido de fondo de la narrativa de otra persona. Pagué, recogí mis bolsas y salí al sol brillante. Pensé en el filete que asaría para la cena. Pensé en el libro que estaba leyendo. Pensé en la quietud de mi propio apartamento. No pensé en ella en absoluto. Se había convertido en lo que ella siempre había creído secretamente que yo era, irrelevante. La diferencia era que no tuve que decirlo. Simplemente lo viví. Y vivir, había descubierto, era más que suficiente. Gracias por ver.